Muy buenas tardes. Nos encontramos como cada viernes en este ciclo de maquinaria agrícola. Mi nombre es Adriana Godoy, yo trabajo en el INTA de Salta, que se ubica en Cerrillos. También se presenta conmigo el ingeniero Daniel Fernández, que me acompaña como cada viernes en este ciclo. En el día de hoy vamos a completar el tema de cosechadoras, que habíamos comenzado la semana pasada, y con este tema damos por concluido este ciclo que comenzó a fines de julio. Vamos a compartir una presentación donde vamos a contarles características generales, características puntuales de diferentes cosechadoras diseñadas para diferentes cultivos, y algunas cuestiones referidas al equipamiento y la regulación de las mismas. Bueno, para comenzar, vamos a hablar de las consideraciones previas que tenemos que tener antes de iniciar la cosecha del cultivo. Es muy importante tener en cuenta las pérdidas de pre-cosecha, es decir, aquellas que se producen previamente al inicio de la cosecha, a la llegada de la cosechadora al lote. Estas pueden ser por causas naturales o pueden ser inducidas. Dentro de las causas naturales tenemos el desgrane natural, plantas volcadas y diferentes condiciones climáticas. Por ejemplo, lluvias y lloviznas, temporales, viento. Si hablamos de causas inducidas, a lo que nos referimos es a las pérdidas generadas por la demora, es decir, por llegar tarde al lote con la cosechadora. Es muy importante un buen control de malezas, como así también una buena elección del cultivar. Es decir, elegir cultivares que tengan baja dehiscencia, bajo vuelco, buen despegue y ausencia de retención foliar. Otro factor determinante de una buena cosecha es la siembra. Tener en cuenta la variedad, la latitud, qué sistema de labranza usamos si es necesario, si estamos hablando de siembra directa, en qué fecha vamos a hacer la siembra, cuál es la fertilidad con la densidad adecuada. Otro factor importante es el relieve del terreno, es decir, tener en cuenta esta condición al momento de cosechar. Cuando hablamos de oportunidad de cosecha, nos referimos a la humedad del grano. Siempre debemos cosechar con la humedad apropiada, con la humedad recomendada para cada cultivo. Esta suele ser 1 o 2 o 3 puntos por encima de la humedad de residuo, o la humedad de base para comercializar. Si hablamos de fenómenos meteorológicos, si bien no tenemos, digamos, control sobre los mismos, tenemos que tener en cuenta que por lo general afectan, por un lado, la calidad del grano y por otro lado, la susceptibilidad del mismo al daño mecánico. Por lo tanto, si estamos en zonas donde hay mucha variación, donde tenemos ocurrencia de sequías frecuentes, por ejemplo, o de heladas, es muy importante la elección de variedades de ciclos cortos. A modo de repaso, vamos a hablar de cuáles son las funciones de la cosechadora. En el día de hoy vamos a trabajar o vamos a profundizar en la cosecha directa, donde una máquina cumple todas estas funciones en una sola fase. Corte, recolección, trilla, separación y limpieza, transporte del grano hacia la tolva y la descarga, y en algunos casos también se puede incorporar en la parte posterior de la cosechadora, que ya lo vamos a ver en próximas diapositivas, el desparramado. Para graficar dónde se ubican los componentes de la cosechadora, que son los encargados de cada una de las funciones que les mostré, tenemos este diagrama. El corte
está a cargo de la barra de corte que va en la parte frontal e inferior del cabezal, ¿sí? Cabezal o plataforma. El corte también se lleva a cabo con la colaboración del molinete, que se observa en esta parte. El molinete le da el punto de apoyo para que la barra de corte pueda efectuar dicho corte. Una vez que la planta fue cortada, ingresa a la mesa de preparación y aquí participan los componentes de recolección, los encargados de hacer la recolección. Tenemos, por un lado, el sinfín, por otro lado, el acarreador. Ya vamos a ver más adelante que este sinfín puede ser reemplazado por una lona de goma, que es lo que se conoce como draper. Una vez que el material ingresó a la máquina, se produce la trilla. La trilla simplemente consiste en la separación del grano del material que es no grano. El material trillado, una parte de los granos se cuela en este sector. Acá hay un componente que se llama cóncavo, ya lo vamos a ver con más detalle, y este es un cilindro. Hacia atrás pasa el material, donde es separado por este órgano muy importante que se denomina sacapajas. Hacia abajo, cuando cuelan los granos separados del material que es no grano, se produce más separación y limpieza por una serie de zarandas que tienen distintos alvéolos de distintos diámetros, hasta que finalmente todo el grano es colado y transportado, ¿sí? por diferentes sistemas. En este caso tenemos norias, que tienen una serie de baldecitos que se denominan cangilones, para ser finalmente depositados en la tolva. Y acá podemos ver en la foto dónde se ubicaría la tolva. En la limpieza, una vez que está separado el grano del resto de material que es no grano, también interviene viento generado por un ventilador. Vemos acá que es un ventilador radial, que genera, ¿sí?, un flujo de aire que colabora con la limpieza. En la foto también podemos ver el tubo de descarga, que es simplemente un sinfín entubado, por lo general, y el desparramador. Más adelante vamos a ver los diferentes sistemas que existen para justamente desparramar todo el material no grano en la superficie del lote. Ahora vamos a ver cada uno de estos sistemas por separado. El corte está, digamos, abocado a la barra de corte. La barra de corte está formada por cuchillas, que vemos en esta foto y en esta foto, que son las que se mueven, tienen un desplazamiento lateral de un costado hacia el otro, ¿sí?, distribuidas en la barra de corte a medida que la máquina avanza, y un puntón fijo. El roce entre la cuchilla y el puntón fijo es lo que genera el corte del tallo de la planta. Como les dije anteriormente, el molinete, que está formado por un rotor principal con distintas barras que están en cada uno de los extremos, ¿sí?, y que tienen dientes plásticos que forman una especie de peine. Al girar el molinete en el sentido del avance, le brinda un punto de apoyo a la barra de corte, es decir, sostiene la planta para que la barra de corte pueda cortar. Y a la vez genera el ingreso de esas plantas hacia la mesa que está alojada en la parte basal del cabezal, detrás de la barra de corte. Una vez que el material ingresa, es tomado por un sinfín. Este sinfín tiene alas grandes y puede tener dedos retráctiles a lo largo, en toda su longitud, o solamente en la parte central. Lo recomendable es que estos dedos, que son retráctiles, que entran y salen y se mueven, estén alojados a lo largo del sinfín,
para hacer una entrega pareja de todo el material en el centro de la cosechadora donde se ubica el acarreador. Es muy importante que la barra de corte sea flexible. Pueden ver acá cómo se mueve, ¿sí? Cómo se puede, digamos, adaptar esta barra de corte a las irregularidades del terreno. Por eso es muy importante contar con mecanismos que le den flexibilidad a la barra de corte. En los últimos años se adaptó un sistema de recolección a la plataforma que es el Draper, que consiste en reemplazar este sinfín por una cinta acarreadora, una cinta que se desplaza, ¿sí?, que se mueve a lo largo del cabezal, ¿sí?, perpendicular al sentido del avance, y que va generando una entrega más uniforme y más pareja del material hacia el centro de la cosechadora. Uno de los factores que determinaron la adopción de este cabezal es que, al ser más liviano, permitía incrementar el ancho de trabajo de los cabezales. En este diagrama ustedes pueden ver, una vez que el material fue cortado y acumulado en el centro de la máquina, es tomado por el acarreador, ¿sí? En este caso tienen una foto de un acarreador fuera de la cosechadora. Está formado por barras dentadas que giran sobre tres cadenas, que están alojadas en este sentido. En este sentido se produce el giro del acarreador y el material es entregado finalmente al sistema de trilla, que consta de un cilindro o rotor y un cóncavo. Tenemos diferentes sistemas de trilla, que, como dije anteriormente, consiste en separar el grano del material que es no grano. El sistema de trilla convencional es el que data de mayor tiempo, ¿sí? Está formado por dos componentes principales, que son el cilindro y el cóncavo. En este diagrama pueden ver el cilindro y el cóncavo. La trilla se produce por fricción del material entre estos dos componentes. Acá se puede ver el sentido de giro del cilindro. En esta operación se produce el primer colado de los granos, ¿sí? En cada uno de los extremos de este cilindro se van a poner diferentes dedos o dientes, tienen diferentes nombres y van a ser distintos en función del cultivo que cosechemos. Acá podemos ver un diagrama de cómo es el cilindro y el cóncavo diseñado para la cosecha de poroto. La semana pasada vimos cómo eran las cosechadoras de arrastre. Las cosechadoras autopropulsadas de poroto tienen que tener un cilindro y un cóncavo especialmente diseñados para este cultivo. En este caso el cóncavo tiene solamente dos barras y el cilindro, en vez de tener muelas o dientes, tiene una especie de conitos, ¿sí?, truncos, que se denominan dientes cortos. Otro sistema de trilla desarrollado es el sistema de trilla axial. En el anterior, el cilindro se ubica transversal a la dirección de avance de la cosechadora. En este sistema, el cilindro o rotor y el cóncavo se ubican longitudinalmente, ¿sí? En el sentido del avance de la cosechadora, fíjense, acá está el acarreador, ingresa el material y hay un flujo que gira en sentido longitudinal de manera espiralada hacia el final de la cosechadora. Acá se produce una trilla progresiva y la separación es centrífuga, es decir, se produce por el giro del material alrededor
del rotor que está dentro de los cóncavos que envuelven el rotor. Fíjense que los cóncavos son parrillas, las cuales van a ser intercambiables en función del cultivo que se trate. Es decir, si tenemos granos más grandes o granos más pequeños. ¿Cuál es la ventaja de la trilla axial con respecto a la trilla convencional o radial? Que tiene más versatilidad, que permite trabajar con materiales más húmedos y extender el trabajo mayor cantidad de horas diarias. En esta diapositiva tenemos una combinación de ambos sistemas, donde se inicia la trilla con un cilindro cóncavo, un cilindro radial con su cóncavo, y se continúa con la trilla axial. Fíjense que el rotor tiene en la primera porción una serie de muelas o dedos y en la segunda porción simplemente una serie de batidores o de conos que tienen un trabajo bastante más suave. Es decir, que en la primera porción se realiza la mayor proporción de trilla del material. Una vez que el material es trillado y baja el grano, pasa hacia atrás, hacia el sacapajas, que acá tenemos un diagrama, y abajo tenemos una foto que muestra cuál es el diseño. Fíjense que hay diferentes diseños y que esta pieza también va a ser intercambiable en función del cultivo que se trate. Tenemos parrillas con una diferencia de diseño y de aditamentos que permiten mayor o menor apertura, y estas parrillas se van a ir moviendo en este sentido y también se genera una vibración, lo cual va favoreciendo la separación del material que es no grano y de aquellos granos que no pudieron ser colados en la primera parte cuando se produce la trilla. Hacia abajo van a caer los granos por un zarandón y luego por una zaranda. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? El diámetro de los alvéolos. Es decir, que a medida que vamos bajando, van cambiando, ¿sí?, el diámetro de las planchas que forman zaranda y zarandón. Una vez que el grano es colado hacia abajo, va a pasar por distintos sistemas de transporte, si es necesario una retrilla o directamente volver a la tolva, pasar a la tolva, donde después se produce la descarga del grano limpio, separado de todo material que no es grano. El sistema de separación está asistido por el sistema de limpieza, es decir, que además de colar el material, se pasa un flujo de aire generado por un ventilador. En el diagrama inferior pueden ver dónde se ubica el ventilador, y acá pueden ver distintos diseños y sistemas de ventiladores que tienen desviaciones en el flujo para favorecer, ¿sí?, la separación de todas las impurezas y todos los materiales que no son grano del grano propiamente dicho. Acá pueden ver cómo el grano colado llega a la parte inferior de la cosechadora, donde hay una serie de sinfines y diferentes sistemas de transporte que lo llevan limpio hacia la tolva. Es muy importante la regulación de la velocidad y del caudal de este aire para no generar pérdidas por la cola, es decir, para que no se vuele el grano junto con las impurezas. Acá tenemos dos ejemplos. En el primero hay paja que se cortó correctamente, entonces el grano puede colar correctamente y a su vez el aire puede pasar a través del sacapaja sin ninguna interrupción o impedimento. ¿Cuándo hacemos una trilla excesiva? Cuando no se genera un colchón de material que es grano y no grano, sucede esto: el aire encuentra resistencia a su paso y tenemos la posibilidad de perder grano por la cola, por no darle el tiempo y la posibilidad de colar a través de sacapajas.
Este es un ejemplo de una mala regulación en el caudal del sistema de limpieza. Desde esta diapositiva en adelante vamos a tratar de darles los aspectos fundamentales de los cultivos más difundidos. Si hablamos de trigo, podemos decir que este cultivo, la mayor proporción de pérdidas por cosecha se produce en la cola. Es un cultivo que tiene granos muy pequeños, por lo tanto granos livianos, y donde se ingresa mucho material al sistema de alimentación de la cosechadora. Es decir, a través del corte y la recolección, ingresa mucho material que es no grano. Con lo cual, si no hacemos una buena calibración, corremos el riesgo de incrementar esas pérdidas por la cola. Si tenemos un trigo normal, un trigo erecto, con buen rendimiento, con buenas condiciones al momento de la cosecha, vamos a regular el molinete de manera que su eje se encuentre entre 15 a 20 centímetros desde donde comienza la mesa de preparación. Los dientes del molinete van a trabajar en sentido vertical y de esta manera se va a hacer una correcta alimentación del cultivo. Fíjense que la barra de corte va dejando los tallos cortados en el terreno. Cuando tenemos trigos bajos y ralos, lo recomendable es atrasar el molinete y bajarlo, es decir, acercarlo a la mesa de preparación, de manera que la barra de corte pueda adaptarse a la escasa altura de las plantas y a su vez el molinete pueda sostener la espiga para que la barra de corte haga justamente su trabajo. Es decir, que el molinete pueda sostener la parte superior de la planta para que la barra de corte actúe de manera efectiva. Como guía general podemos considerar que las espigas, la inserción de la base de las espigas esté a 10 centímetros más o menos del inicio del ala del sinfín que se encuentra por detrás. Para adaptarse a las elevadas pérdidas producidas por cola, pero en especial a trigos de alto rendimiento, estamos hablando de muchos kilos por hectárea, ¿sí? Estamos hablando de trigos de 8.000, 10.000 kilos por hectárea, se crea este cabezal. Este cabezal, denominado cabezal stripper, lo que tiene es que se reemplaza el molinete y la barra de corte por un diseño diferente, que consiste en un rotor que tiene en su longitud estos dientes. Estos dientes tienen un diseño especial semejante a un ojo de cerradura que tiene el tamaño justo para en ese ojo alojar a la espiga. Entonces, el rotor va a girar en este sentido. Cada uno de los peines dispuestos longitudinalmente va a ir girando y van a ir arrancando, ¿sí?, estos dientes, como se ve acá en el dibujo, solo las espigas. Por lo tanto, todos los tallos de cada una de las plantas van a quedar en pie en el lote. Es decir, que con este sistema solo se arrancan las espigas y entra mucho menos material al sistema de alimentación. Con lo cual, la máquina trabaja más holgada, tenemos más posibilidad de trillar, de hacer el primer colado en el cóncavo y facilita la separación y la limpieza posterior. Este cabezal también tiene un diseño especial de un capot que está desarrollado justamente para que pueda
inclinar la planta hacia adelante y darle la capacidad de trabajo al rotor posterior. Como regla general, si tenemos un trigo seco o un trigo húmedo, vamos a tener que darle una calibración diferente al cilindro. Cuando tenemos material húmedo, tenemos que aumentar la velocidad de giro de ese cilindro. Esa velocidad de giro se mide en revoluciones por minuto, ¿sí? Fíjense, vamos a tomar un caso. Tenemos un cilindro que tiene un diámetro de 51 centímetros. Siempre esto está referido a la trilla convencional, cilindro y cóncavo. Este cilindro tiene un diámetro de 51 centímetros. Si el trigo está seco, le vamos a dar 900 vueltas por minuto. Pero si está húmedo, tenemos que aumentarla. Acá tenemos un dato que es de 1300 vueltas por minuto. ¿Sí? Fíjense que la velocidad tangencial, es decir, la velocidad a la que gira ese cilindro, debe ser mayor cuando el trigo está húmedo. La velocidad tangencial es una medida de a qué velocidad gira un punto en la tangente donde está el diámetro del cilindro, ¿sí? Es muy importante comprender que a medida que aumenta el diámetro del cilindro, va a disminuir las vueltas por minuto, ¿sí? Es decir, que mientras mayor es el diámetro, necesito menos velocidad para girar. Pero lo importante es posicionarse en el cilindro que yo tengo y ver si tengo un cilindro de 51 centímetros, o de 56, o de 61, siempre que tengo trigo húmedo, voy a tener que aumentar las vueltas del mismo. Otra cosa que se regula es la apertura entre el cilindro y el cóncavo. Es decir, cuánto se aleja el cóncavo del cilindro. Siempre voy a tener que acercarlo al cóncavo al cilindro cuando tengo material húmedo. A medida que aumenta la humedad del material, tengo que acercar más el cóncavo al cilindro. Como reglas generales tenemos en milímetros para trigo seco, adelante 20 y atrás 15, y en trigo húmedo 10 y 7. Fíjense cómo bajó la separación, o sea, la distancia entre el cóncavo y el cilindro a medida que aumentó la humedad del material. Esto lo van a ver más claro en otras diapositivas. Si hablamos de soja, acá podemos ver que el principal problema o donde tenemos que centrar nuestra atención es en el cabezal. La mayor proporción de pérdidas de cosecha en soja se generan en la plataforma o cabezal. Y están generadas principalmente por la barra de corte y por el molinete. Fíjense, en el sector superior izquierdo de esta diapositiva podemos ver el efecto de la altura de corte. Si llevamos, este es un diagrama lateral, ¿sí? Acá se ve lo que está detallado en este diagrama. La cuchilla y el puntón. Cuando la cuchilla se mueve, genera el corte contra el puntón que es fijo. Acá podemos ver, a medida que avanza la barra de corte y disminuye la altura de corte, lo que hacemos es inclinar la planta hacia adelante, en un ángulo mucho más grande que si subimos la altura de corte. En ese caso, vamos a generar pérdidas por desgrane, porque esta planta se va a chocar con la siguiente y con la siguiente, y vamos a generar rozamiento entre plantas, lo que produce desgrane. Por lo tanto, hay que respetar la altura de corte recomendada, que es entre 7 y 10 centímetros, ¿sí? Con esto lo que hacemos es generar una inclinación menor de la planta y reducir ese riesgo de desgrane. Es muy importante también una buena regulación del molinete en relación a la barra de corte, ¿sí? De lo mismo que consideramos para el trigo, se aplica para la soja. Es decir,
que sí, tenemos cultivos más ralos, cultivos más petizos, tenemos que bajar y acercar el molinete a la mesa de preparación. La mesa es la base que sigue a la barra de corte. Fíjense que acá lo que nos indica es que la velocidad de giro del molinete debe ser de 10 a 15% mayor que la velocidad de avance. Acá me voy a detener en un factor muy importante que es la velocidad de avance. Tenemos que respetar las velocidades de cosecha recomendadas porque si trabajamos a velocidades excesivas, lo que hacemos es superar la capacidad mecánica de corte de la barra de corte, y lo que vamos a hacer es que la barra de corte vaya rasgando las plantas, arrancándolas, que no tenga la posibilidad de ir y volver y hacer un corte apropiado. Las velocidades recomendadas no superan los 7 km por hora, a lo sumo 8. Por encima de esas velocidades ya generamos el incremento de las pérdidas por plataforma. Un desarrollo argentino es la adición de estas paletas, que son paletas de goma, que se incorporan a determinada distancia, intercaladas, sobre los barrales del molinete. El objeto de estas paletas es justamente colaborar con el trabajo de los dientes del molinete para lograr el ingreso de soja de bajo porte, de sojas petizas, de cultivo ralo, a la mesa. Primero que esa soja pueda ser cortada y luego que pueda ingresar a la mesa y posteriormente al cilindro. Al igual que trepar el trigo, tenemos que cambiar la calibración del cilindro y del cóncavo cuando tenemos diferentes contenidos de humedad. Cuando hablamos de soja seca, tendremos menos revoluciones por minuto de cuando hablamos de soja húmeda, ¿sí? Es decir, que para poder separar material verde o, no verde, material con mayor contenido de humedad del grano, vamos a tener que imprimir más fuerza, porque va a necesitar más fricción para poder abrirse la vaina. También lo mismo ocurre con la distancia y la separación del cóncavo y del cilindro. Va a ser menor a medida que tengamos mayor contenido de humedad del material. Fíjense que siempre la separación del cóncavo es mayor hacia adelante que hacia atrás. Como valores generales podemos decir que la separación entre los alambres del cóncavo es de 12 a 16 milímetros, siempre hablando de soja, y para las arandas se recomiendan alvéolos de 9 a 12 milímetros. Esto, como les comenté anteriormente, son piezas intercambiables y que el encargado de equipar la cosechadora ya lo conoce, y en función del cultivo que va a cosechar, va a equipar la cosechadora con un equipamiento u otro. En este caso tenemos en la parte posterior de la cosechadora los componentes encargados de hacer el desparramado. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la paja que quedó luego de la operación de la trilla, de la separación y la limpieza, debe ser distribuida sobre el campo de manera apropiada. ¿Por qué? Sobre todo si hablamos de siembra directa. Decimos que la siembra, una buena siembra, comienza con una buena cosecha. Es decir, que tenemos que hacer un desparramado de todo el material que se va a convertir en cobertura, ¿sí? Sobre la superficie del lote, tiene que estar distribuido de la manera más uniforme posible, ¿sí? Es decir, de manera muy pareja. Hay diferentes sistemas. Arriba y a la derecha tienen una especie de paletas giratorias que giran en sentido contrario y que van colaborando con la distribución del material a medida que la máquina avanza. Y en la parte inferior tenemos un sistema
de deflectores, que lo que hacen es simplemente dirigir el material que va saliendo en función de las flechas que están dibujadas. En esta fotografía no se observa claramente, pero hay unas cuchillitas atrás que pueden o no tenerlos como aditamento las cosechadoras. Esas cuchillitas se colocan sobre un rotor que gira de manera radial en este sector y que colabora con romper la paja, es decir, la va cortando en trozos más pequeños para después distribuirla. Eso es favorable en zonas como la pampa húmeda, que tienen temperaturas más bajas, que tienen menos radiación solar. En nuestra zona no es recomendable este aditamento porque justamente tenemos elevadas temperaturas, mucha radiación solar y lo que hacemos es oxidar de manera acelerada toda la materia orgánica que queremos que quede en el suelo. Hasta aquí llegó mi participación. Los dejo ahora con el ingeniero Fernández, que les va a comentar todas las características y todos los equipamientos que se utilizan en maíz, en sorgo y en porota. Bueno, buenas tardes. Ahora vamos a empezar a ver un poco el tema de la cosecha de maíz. Como ustedes ven, si ven ya estos tres modelos de máquinas diferentes que tenemos acá en la fotografía, ya ven que hay una diferencia importante con lo que veníamos viendo con las cosechas anteriores, es decir, que le explicó la ingeniera Godoy sobre trigo y soja. ¿Y cuál es la diferencia fundamental? Es en el cabezal. La próxima. Acá tenemos que tener en cuenta, que como pasa en varios de los cultivos, la principal fuente de pérdida durante la cosecha de maíz se dan en el cabezal. Es decir, el 72% de las pérdidas están en el cabezal y solamente un 28% está para atrás de la máquina, es decir, el sistema de trilla y limpieza. Entonces, por eso es fundamental en este caso el trabajo que se haga con el cabezal. Bueno, estos cabezales han ido variando mucho con el correr de los años. Acá hay varios, digamos, todos trabajan más o menos bien, distintas marcas, modelos, pero todos han ido tendiéndose a lo mismo, es decir, de tener puntones y capó de perfiles más bajos, de manera de poder levantar adecuadamente las plantas. Si ustedes observan, casi todos son de perfil bajo y son puntiagudos. Eso ayuda en el trabajo. Por otro lado también, después ya cuando veamos el despiece, pero se lo comento ahora porque forma parte del cabezal, los rolos espigadores han ido también cambiando el diseño hacia una forma más cónica. Por otro lado, y esto es muy importante porque ha colaborado mucho en el desarrollo de los cabezales, que se han ido cambiando los materiales. Esos capó antes eran metálicos, todavía hay algunas fotos ahí, si ustedes ven, que están con capó metálico, pero otros ya son plásticos con una nervadura que le permite reforzar y duran pero muchísimo tiempo. Entonces ahí estamos bajando peso. Y otra cosa que es en los cabezales más modernos, el chasis se empezó a usar aluminio, entonces bajamos muchísimo más el peso todavía, y esto permitió tener cabezales, es decir, poder llegar a tener cabezales de arriba de 20 surcos. Antes con los materiales de acero y chapa era más difícil, es decir, lograr mayor ancho, pero hoy las máquinas de los grupos más potentes, es decir, que están 150, 200 caballos hacia arriba, tranquilamente pueden trabajar con cabezales más anchos. Por eso es que ustedes pueden encontrar un cabezal de 25, 28 surcos tranquilamente, trabajando con esa máquina más moderna. Pero todo eso es gracias a que se bajaron los pesos, entonces podemos ampliar el ancho. La próxima. Estos cabezales, acá también vemos distintos diseños. Acá hay uno que está con el capó levantado, que es todavía de chapa, pero tienen otros que ya son plásticos.
estos cabezales son duales, ¿no? Y se pueden adaptar fácilmente a diferencia de distancia de siembra, entre 52,5 a 70 centímetros, de acuerdo a cómo sea la siembra de maíz que hayamos hecho, ¿no? Es decir, la distancia de siembra, ¿no? Como ustedes ven, son todos de perfil bajo y puntiagudo, que era lo que les comentaba, es decir, estos ya son todos cabezales modernos. La próxima. Bien, una parte importante acá dentro de los cabezales que juega un rol fundamental es ver un poco el despiece de este módulo, ¿no? Estos, si ven la figura de abajo, a la derecha, ustedes pueden apreciar una serie de cadenas ahí que están puestas. Bueno, de cada uno de esos puntones hay un juego de esa cadena, entonces entre medio de ese juego de dos cadenas entra la planta. Si vemos arriba ahora, en una foto esquemática, están las cadenas recolectoras y están los rolos espigadores. Entonces, estos juegan un papel fundamental, ambos elementos, en la trilla, en la trilla del maíz. ¿Por qué? Porque a través de esas cadenas, primero va recorriendo la planta, pero a su vez el rolo espigador va tirando un poco la planta hacia abajo para que en algún momento la espiga salte, la espiga de maíz, y pueda caer dentro de la mesa para ser conducida hacia adentro. Entonces es muy importante el trabajo que realiza. La próxima. Bueno, acá vemos dos sistemas, pero son más o menos casi lo mismo. Cambian un poquito el perfil de los dientes de la cadena nomás, pero la función que cumplen es exactamente lo mismo. Uno está visto de arriba y este que están señalando ahí con el mouse, ustedes ven la cadena y abajo están ubicados los rolos espigadores. Es decir, las plantas de maíz van entre medio de esas dos cadenas y son conducidas. Es decir, cada surco entra por esa doble fila de cadena. La próxima. Ahora, ¿cómo trabaja? Acá tenemos en forma esquemática una plataforma vista ya de costado en forma lateral, y ustedes fíjense acá en el esquema de la izquierda, que tienen 3 pasos, dice A, B y C, es decir, son los pasos que se va produciendo durante la cosecha del maíz. Y en la derecha, ustedes ven que ahí está dividido en cuatro partes, digamos, la porción de las cadenas. ¿Por qué? Porque en las primeras dos porciones la planta ingresa y la va tirando hacia abajo. Y en la tercera porción es donde, entre la tercera y cuarta porción, es donde realmente hace el corte de la espiga, que lo ven ustedes ahí en el diagrama C, ya está la espiga separada y quedó cortada la planta. Entonces, esto es fundamental, la regulación de esto. Entonces, la vuelta que da la cadena, la tensión de los rolos espigadores para que cumplan adecuadamente la función. ¿Por qué? Pues si nosotros cortamos, si digamos, regulamos mal, y que en vez de que se corten en los dos últimos cuartos, la tercera o cuarta parte, como funciona ahí, como está indicado, perdón, y se corta muy adelante, es casi seguro que la espiga nos salta fuera de la plataforma, es decir, no va a caer y es una pérdida que estamos teniendo en el campo. Y por otra parte también lo que puede suceder es que por ahí cae la espiga así dentro de la plataforma, pero cae con un pedazo de tallo, entonces estamos metiendo más material verde para la trilla. Entonces es fundamental este tipo de regulaciones. Porque estos son factores que hacen a la pérdida
del cabezal, pero que también después lo vemos en la cola de la máquina, porque si estamos metiendo material que no, o mucho más material del que deberíamos, le estamos poniendo en problema todo el sistema de trilla y limpieza para atrás de la máquina. En la próxima, por favor. Bueno, acá, tal cual veníamos viendo en las diapos anteriores que le mostró la ingeniera con respecto al cóncavo y cilindro en las trillas de trigo y de soja. Bueno, acá tenemos los dos ejemplos. Arriba, que son los dos esquemas, tenemos el convencional, es decir, con cóncavo y cilindro. En este caso, ustedes ven, hacia la izquierda está el ejemplo un maíz seco y hacia la derecha el ejemplo un maíz húmedo. El criterio es exactamente el mismo que veníamos teniendo antes. Es decir, cuando es seco, tiene mayor separación entre cóncavo y cilindro. Y cuando es húmedo, es lo que se conoce comúnmente en la jerga entre el trillador, que hay que apretar. Es decir, hay que reducir la diferencia o los milímetros entre el cóncavo y el cilindro. ¿Eso por qué? Porque como el maíz está húmedo, hay que apretarlo para forzar a que se desprenda el maíz del marlo. Esto también tiene que ver normalmente en un maíz seco, como sería el caso de la izquierda, más o menos son 50 milímetros adelante y unos 20 milímetros atrás. Y en el maíz húmedo, más o menos son 30, 35 adelante, y la abertura de atrás serían unos 15 milímetros. Acá también, como le comentaba el ingeniero Adriana en las diapos anteriores, dependiendo del diámetro del cilindro en milímetros, es decir, que podemos ir de 510 milímetros, 51 centímetros a 66 centímetros, las revoluciones van disminuyendo, es decir, a mayor diámetro, menor revolución. Y cuando el maíz es más húmedo, tenemos mayor revolución. Por ejemplo, sigamos con el ejemplo del cilindro de 51 centímetros de diámetro, las vueltas son más o menos 590 vueltas cuando está un maíz seco, y un maíz húmedo estamos en 830 vueltas. Es decir, tenemos que aumentar. Si nos vamos hacia el otro extremo, es decir, el cilindro de mayor diámetro, un cilindro de 66 centímetros, en caso de grano seco tenemos 460 vueltas, y en caso de un maíz húmedo nos vamos a 640, 650 vueltas. La separación de los alambres, en este caso, cuando estamos con las trillas convencionales, es de milímetros. En el cóncavo es más o menos entre 14 a 20 milímetros. Y en el caso de la zaranda, están entre 12 y 14 milímetros los alvéolos para el colado del grano. Ahora, en la parte de abajo, ustedes pueden apreciar, en el caso ya de un rotor axial, ya no es cóncavo y cilindro, sino que es el otro sistema de trilla que ya le explicó la ingeniera, que es el caso del rotor. Bueno, acá va lo mismo, es decir, se aumenta la velocidad tangencial y se aumentan las revoluciones por minuto si pasamos de un maíz seco a un maíz húmedo. Es exactamente igual el criterio y el razonamiento. Viene ya como equipamiento estándar hoy la regulación, ya sea puede ser electrónica o hidráulica, que es lograr la variación de velocidad en forma automática del cabezal. Al ir variando la velocidad de avance de la cosechadora, automáticamente se va regulando. No todas las máquinas hoy lo tienen, pero ya las máquinas modernas, toda esta más grande, muchos caballos, ya tienen incorporado ese sistema, lo cual facilita mucho la labor de trilla y obviamente del operario del trillador, que no tiene que bajar a hacer variaciones.
Ahora, hay algunos casos en que nos puede pasar con el maíz, como digamos casos especiales, que a medida que incrementamos los kilos, tenemos posibilidad de que haya vuelco de planta. Hoy con los maíces BT, es decir, al no tener el gusano que perfora, a los maíces BT hoy ya prácticamente las plantas no se quiebran cuando estamos trabajando con BT, si no podemos tener ese problema. Pero hay veces que estamos trabajando con excesiva velocidad, entonces la planta por ahí no se quiebra y si no hay buen piso, es decir, está un poco húmedo, directamente arrancamos la planta. Es decir, no se quiebra el tallo, sino que la planta queda volcada y arrancada, con todas las raíces y todo el tocón de tierra. Entonces, en este caso es muy difícil ser eficiente en la cosecha. Y sufre tanto el cabezal, pero más sufre cuando estamos en una trilla axial. ¿Por qué? Porque toda esa tierra, de por sí la planta, el tocón de raíz, toda la tierra, es como si estuviéramos pasando una lija, un esmeril, por el rotor de la cosechadora. Tengamos en cuenta que en el rotor da varias vueltas, entonces estamos varias veces, antes que sale por la cola de la cosechadora el material que se expulsa fuera de la máquina, lo estamos haciendo varias veces, lijando el esmeril. Otra pérdida que normalmente suele ocurrir es la desuniformidad de altura de planta, que por ahí puede ocurrir porque puede haber planta dominante o dominada en el momento de siembra si no hacemos una siembra adecuada, es decir, que no solo tiene que ver con el número de semillas por metro, sino la distribución de esas semillas en el metro. Capaz que decimos vamos a sembrar 4 semillas por metro, en vez de colocarla a 25 centímetros, por ahí estamos sembrando casi a golpe, y estamos colocando 2 a 15 y otras 2 a 40. Entonces, eso nos trae desuniformidad en la plantación, es decir, porque hay plantas que van a estar muy pegadas, van a quedar más petizas, otras plantas que están más libres quedan más altas. Eso también trae problemas en la deficiencia de siembra. Tenemos problemas con esas plantas tipo dominantes durante la trilla, que son consideraciones que hay que tener en cuenta, que son esas consideraciones generales que dijo la ingeniera Godoy al principio, que es aplicable a todos los cultivos, después cada una tiene obviamente su particularidad. La próxima. Bueno, ahora pasamos a ver el próximo cultivo, que sería la cosecha de sorgo. Si bien no es un cultivo principal en nuestra región, pero está bastante distribuido en todo el NOA. Incluso en Salta también tenemos unas buenas hectáreas de sorgo, principalmente hacia la zona este. Esto es un cultivo que, por su capacidad de necesitar menor cantidad de agua, mayor resistencia a la sequía, es más aplicable a las regiones este, pero esa también nos trae problemas que ya lo vamos a ir viendo. La próxima. Bueno, ¿cuándo sería el momento óptimo de la cosecha del grano? Cuando florece el sorgo, aproximadamente 30 días después, dependiendo un poco del material y de las condiciones obviamente ambientales, pero para tomar un número general o indicativo, después de 30 días de la floración, el sorgo ya está en lo que se llama una madurez fisiológica. Lo que sí tiene en ese momento, es decir, teóricamente se podría cosechar porque ya está maduro fisiológicamente, pero lo que pasa es que tiene un exceso de humedad. En ese momento seguramente estamos con valores arriba de 30-35% de humedad, y eso es impracticable cosecharlo bajo esas condiciones, porque si no después hay que secarlo, y eso crea un grave problema. Primero que la cosechadora no va a trabajar bien con esa humedad. Bueno, la humedad va a ir perdiéndose y alrededor de 30 días después, o decir 60 días después de la floración, la humedad va a estar aproximadamente en un 20%. El momento óptimo
sería con un grano de 14% de humedad, porque entonces así ya no hay que hacer secado y no crea ningún problema. Eh, lo que sí, a medida que nos retrasemos en la cosecha desde ese 20% que le decía a partir de los 60 días para llegar a esa humedad óptima de 14-13%, bueno, el grano obviamente, la planta y el grano van a ir sufriendo este deterioro, dependiendo, por un lado, de la sanidad del cultivo y por otro, de las condiciones climáticas. Entonces, esto puede ocasionar pérdida de grano en pre-cosecha y después tener problemas en la plataforma. En este caso, a diferencia del caso del maíz que veíamos un rato, donde había las mayores pérdidas en la plataforma, acá casi están equilibradas. Más o menos la pérdida de plataforma representa un 52% y la pérdida de la máquina, es decir, el resto de la trilla y separación y limpieza, es el 48%. Es decir, aquí se equilibra un poco esta pérdida. Bueno, veamos un poco de la cosechadora para sorgo. Normalmente se usa un cabezal triguero sojero, es decir, el molinete sojero de diente paralelo, que ya lo vimos, estaban suficientemente bien explicitados en la foto cuando vimos la cosecha de soja. Acá es importante la velocidad tangencial, que tiene que tener entre un 25 y 30% más rápido que la velocidad de avance de la cosechadora, es decir, la velocidad tangencial del molinete. Y es importante un aditamento que se le pone, que es una pantalla protectora. ¿Por qué se pone esa pantalla protectora? Porque muchas veces la planta, a lo mejor por deterioro de lo que yo le he hablado, por condiciones ambientales o de sanidad, nos demoramos más de la cuenta en empezar con la trilla. Entonces, las panojas se cortan y se golean. Es decir, entonces lo que se hace es poner una pantalla protectora tapando para que no caiga fuera de la plataforma y que tampoco no dificulte la visión del operador, es decir, es un enrejado. Simplemente lo que hace es esto, la panoja que es boleada choca contra esta pantalla protectora y cae dentro de la plataforma, de manera que pueda ser trillada. Si ustedes ven ahí, hay ensayos que se hicieron, la pérdida de cabezal con y sin pantalla, es decir, sin pantalla, se llegaron a perder obviamente estamos hablando de sorgo que están comprometidos, que se corta muy fácil la panoja, se llegaron a perder 182 kilos por hectárea. Poniéndole simplemente esa pantalla, que ahora la vemos en la próxima diapositiva, por favor, se reducen las pérdidas a 36 kilos por hectárea. Es decir, la reducción es muy importante. Y ahí está la pantalla protectora. Ese es simplemente un esquema de la máquina. Ustedes ven el sinfín, la plataforma, y está colocada la pantalla, que es de alambre tejido, simplemente para que el operador no pierda la visión. Entonces, es lo mismo, el operador puede seguir viendo hacia adelante del molinete, es decir, lo que va a ir a cortar y lo que está cayendo dentro de la plataforma. No pierde la visión. La próxima. Bueno, ya hemos visto un poco, digamos, la regulación en cuanto a la velocidad del molinete, la posición del molinete, es decir, lo que hacía a la plataforma. Acá vemos en esta diapo, vamos a ver un poquito las regulaciones que hace la trilla, es decir, ya tenemos la panoja cortada, está metido dentro de la plataforma acarreada y tiene que empezar el proceso de trilla. Acá la velocidad del cilindro normalmente varía entre 650 y 900 revoluciones, de acuerdo si estamos hablando de un sorgo seco o un sorgo húmedo, respectivamente. Es decir, el criterio es siempre el mismo. A mayor humedad del cereal, tenemos que aumentar las revoluciones del cilindro. Y lo mismo pasa con las aberturas. Ustedes ven ahí abajo, 17 adelante y 10 milímetros atrás cuando estamos con sorgo seco, y tenemos que reducir en este caso, es decir, apretar más el material en el caso de los sorgos húmedos, es decir, bajamos a 12 milímetros adelante y 7 milímetros atrás. Eso es para forzar a que se separe, en este caso, cada uno de los granos dentro de la panoja. Los diámetros de alvéolos de la zaranda están entre 7 y 9 milímetros.
Y hay que regular, sí, bien, para que no tengamos tantos granos rotos que no superen el 1% y los cuerpos extraños. El ventilador normalmente va a un 3/4 del máximo cuando tenemos sobrecarga de material verde. Podemos tener problemas. La próxima, por favor. Que nos podemos encontrar con sorgos que están volcados. Entonces, vamos a tener algunos que están bien y otros que están volcados. Entonces, eso nos crea un inconveniente porque es imposible que la plataforma, por más eficiente que sea, pueda levantar todo eso sorgo volcado, además de que podamos regular adecuadamente el molinete. Si lo adelantamos o lo atrasamos mucho, es decir, si lo metemos más hacia adentro, por decir de alguna manera, para poder captar lo que esté volcado, estamos tumbando los otros y corremos el riesgo, los que están bien parados, de no levantarlo. Y al revés, si lo adelantamos demasiado. Entonces, para eso vienen unos kits para sorgo volcado, que es un levantamies, como le llaman en algunos casos, que se colocan en la plataforma, que lo que hace son puntones simplemente, que lo que hacen es ir levantando el sorgo que está volcado. No levanta el 100% de todo lo que esté volcado, pero sí puede quedar un 10, un 15%, cuando mucho, si está muy volcado, que no alcanza a levantarlo, levanta bien. Eso lo que ayuda es hacer una regulación normal para el resto de las plantas que están bien, y las volcadas las levanta y la plataforma las toma perfectamente bien. La próxima. Bueno, hay veces que tenemos que hacer una cosecha anticipada, a lo mejor, por distintas cuestiones, lluvia, cantidad de máquinas que tenemos, o adelantarnos por ahí antes que se nos vaya la máquina al campo, etcétera. Bueno, entonces ahí en ese caso tenemos que hacer algunas regulaciones específicas, porque seguramente vamos a tener un poco más de humedad. En este caso, la velocidad tangencial del molinete va a ser igual a la velocidad de avance. Acá dice entre 3 y 8 kilómetros, pero hemos dicho que normalmente las mejores velocidades están entre 6 y 8 kilómetros. Entonces, en este caso, la velocidad de giro tangencial del molinete es igual. Es decir, va a tener una velocidad de giro entre 6 y 8 kilómetros. El cilindro, entre 500 y 700 revoluciones. Obviamente que vamos a andar en las 700, 750 revoluciones, porque si estamos muy adelantados en la trilla y estamos con humedad del 20%, vamos a tener que tener mayor velocidad. Y las zarandas también tener el cuidado de los granos rotos y que no superen el 1%, y los cuerpos extraños que sean inferiores al 25%. La próxima, creo que con esta terminamos. Bueno, sí, perdón, terminamos lo que es sorgo. Nos está quedando finalizar algunas consideraciones respecto a la cosecha de poroto. Si recuerdan, el viernes pasado vimos el tema de la cosecha de poroto, vimos todo lo que era el sistema de corte y después de trilla con máquina tirada por tractor. Y también la trilla directa, se mencionó algo, es decir, en aquellos materiales que son alto paradito, que se pueden perfectamente hacer trilla directa, se puede realizar. Ahora, hay algunas mejoras que se han hecho en las máquinas para la cosecha de poroto cuando hacemos una trilla directa. Tenemos que considerar que el poroto es un material que puede tener cierta tendencia al partido. Entonces, diferente si se nos parte un sorgo o un maíz, porque va a molienda, ¿no? Entonces, en cierta medida, no es tanto el problema, lo mismo con la soja partida, porque también si es que va a molienda, no como grano entero, que bueno, mucho se exporta grano entero a China, pero también hay mucho que va a molienda, porque va a producción de aceite, ¿no? Entonces es lo mismo moler un grano entero que uno partido, se muele lo mismo. En el caso de la cosecha en el poroto, no, es decir, grano partido,
nos trae problemas. Es decir, cuando nosotros vamos a vender, forma parte del material de pérdida que nos consideran cuando nos hacen el análisis y ven la calidad del material que estamos entregando. Es decir, tenemos que tratar de bajar al mínimo el partido. ¿Por qué? Porque el grano se vende como grano entero. Después, por supuesto, los partidos se venden como descarte, pero no tiene nada que ver el precio de un descarte con el grano entero. Eso es obvio. Entonces, tenemos que tener ciertas consideraciones en el momento de cosecha para evitar el partido, más allá de las cuestiones que pueden hacer la variedad, que se puede partir más o menos, a la humedad necesaria, etc. Una de las reformas que se hacen es en la descarga. Adentro de la máquina sí tenemos los cangilones, que son más o menos lo mismo. Si alguien conoce lo que es una planta de poroto, para traspasar de un silo a otro mientras está dentro de la planta haciendo la limpieza, separación, pasando por electrónica, se trabaja todo con cangilones, justamente para no romper el material o disminuir a lo mínimo posible la rotura del material. Entonces, en el tubo de descarga no se usa sin fin, sino que se usa la cinta. Entonces, esa es una de las mejoras que se utilizan para hacer la trilla. Entonces, evitar la rotura cuando estamos haciendo la descarga del material a la tolva. Sea la tolva que envase como vino o que lo pasemos a otra tolva directa. Incluso en algunos casos, materiales muy delicados, hasta se ha llegado a forrar las tolvas con goma, para evitar que el golpe, digamos, de la caída del grano contra la pared de la tolva produzca una rotura. Lo otro que se ha hecho también es tratar de reducir al mínimo la tierra. Para eso se ha puesto en la foto inferior, como ustedes ven, hay un sistema ahí de aspiración en las bases de la noria de subida, que lo que hace es sacar buena parte de la tierra, porque por ahí la cosecha o la trilla de poroto quizás es un poco más sucia que la de un maíz o la de un trigo, más sucia en el sentido de que va con más tierra. Entonces lo que se hace es reducir la tierra, porque la tierra también en cierta medida es un esmeril, entonces le quita brillo al material. Y también el grano de poroto, digamos, se valoriza no solo porque está entero, sino también por su brillo. Bueno, hasta acá llegamos con lo que queríamos un poco contarles y rápidamente mostrarles respecto a todos los sistemas de trilla. Y bueno, le agradecemos, quedamos a disposición para las preguntas. Sí, hola Adri y Daniel. No hay ninguna consulta referida a la capacitación. Lo que sí me preguntaban era si este material se podía dejar guardado en un PDF, subirlo a un PDF. Yo calculo que no hay problema en eso. Sí, sí, nosotros cada una de las charlas que vinimos dando, las que incluyen presentaciones, tranquilamente se pueden pasar a PDF y lo podemos compartir por las redes. Les Perfecto. recordamos también el tema de los videos que compartimos también están disponibles en las redes. No sé si querés aclarar dónde la gente los puede buscar. Sí, los videos bueno, que se estuvieron viendo estaban en el YouTube de INTA Salta. Y bueno, el PDF lo puedo subir cuando ya esté subido el video en YouTube del Centro Regional Salta Jujuy, ya lo puedo poner ahí, subirlo en ese mismo video, al PDF, para que ya les quede. Y después, bueno, había una consulta para hacer una charla más, pero bueno, el tema de esa charla es otro técnico, entonces bueno, tenemos que hablar con ese otro técnico para ver sobre qué es maquinaria de forrajes. Así bueno, bien, quedará pendiente para... Tomamos la inquietud y vemos si lo podemos trabajar. Así que bueno, por mi parte muy agradecida de compartir con ustedes todo este ciclo y bueno, que les sea útil, que les sirva. Nosotros estamos disponibles para las consultas necesarias, con el ingeniero Fernández trabajando en
bueno, en esta temática que es la maquinaria agrícola. Así que muchas gracias.